Vigencia, desde 1974 informando y acompañándonos. Vigencia, periodismo sin ficción. Seguimos en Vigencia, han pasado 28 minutos de las 5 de la tarde, vamos a cambiar de tema, estamos comunicados con Federico González, integrante de ISPREVI, es perito, abogado. El tema que vamos a tocar tiene que ver con este lamentable incidente vial que ocurrió hace algunos días en la costa atlántica, concretamente en Pinamar, donde chocaron frontalmente una camioneta y un UTV y que causó heridas de gravedad. En este momento precisamente sigue luchando por su vida Bastian, un nene de 8 años. Bueno, para conocer qué puede haber ocurrido, bueno, nos comunicamos con un experto como es Federico, a quien agradecemos este contacto. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Hugo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, bueno, lamentablemente este triste saldo todavía, este nenito que está luchando internado en Mar del Plata, y que no podemos hablar de fatalidad ni podemos hablar de accidente porque hay responsables y más de un responsable, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, la justicia, o por lo menos la fiscalía, ya se expidió y con el aval del juez ya imputaron, ¿no? A la conductora del UTV, al conductor de la Amarok y al papá del chiquito, que iba, si mal no recuerdo, en el asiento trasero del UTV, ¿no? Con el chiquito en su pierna, en el regazo, por ahí. Sí, las responsabilidades, por lo menos los responsables, los presuntos responsables, están imputados. Ahora la justicia está investigando, ¿no? En estos días fue la pericia, la primera pericia oficial, o sea, perito de la fiscalía, que por lo menos empieza con un pantallazo, una investigación previa de lo que un poco se sabe, Hugo, y vos bien lo dijiste al inicio, es un impacto frontal, ¿no? Sobre un médano de no tanta altura, por lo menos se ve en la fotografía, y un impacto frontal, claro, entre dos vehículos de muy diferente masa, de un pesaje muy diferente uno con el otro, y con lo otro que vos marcaste muy bien, que es una persona o varias sueltas, por lo menos en el UTV, ¿no? Y en este caso el chiquito, que es el que más daño sufrió, claramente. Claro. Federico, vos hiciste una animación con el ISPREVI y con APTA también, donde pudiste analizar distintos aspectos. ¿Qué te llamó la atención y qué surge de esa animación? ¿Qué es lo que vos ves? Bueno, como genérico, como general, digamos, la animación apunta a eso, ¿no? A dejar plasmado genéricamente cómo fue el contacto, ¿no? Perdón, frente con frente, básicamente. Ahora, los daños de los vehículos, que también trascendieron las imágenes inmediatamente, después de que ocurrió el hecho, ya hace un par de semanas, los daños en los vehículos muestran el impacto frontal y las particularidades de ese impacto, ¿no? Que es 100% frontal uno con el otro, y que los daños están principalmente en la parte inferior de la camioneta y se propagan más secundariamente en la parte superior del frente de la camioneta, ¿no? Eso da la pauta de varias cosas. Una de ellas, y la principal, por lo menos desde el punto de vista pericial accidentológico, es la baja velocidad o una velocidad diferente a la que las partes estaban hablando, ¿no? De 80 km por hora, 70, que se decía. Bueno, en este caso no, los daños y las posiciones finales de los vehículos marcan una velocidad mucho más muy inferior a esa. No te sabría decir un número, pero muy inferior a esa. Hasta incluso yo diría similar unas con el otro. Pero a causa de esto que también te mencionaba, de las diferencias de masa entre vehículos, bueno, uno de ellos es el que rebota más que el otro, ¿no? En este caso el UTV, que pesa una tercera parte de lo que pesa nada más, ¿no es cierto? Y después, lo último, Hugo, que llama mucho la atención en el impacto, es que de la camioneta se desprendieron partes de la parte inferior que quedaron incrustadas literalmente en el UTV, ¿no es cierto? Y eso da a las claras de cómo fue el contacto, que entiendo yo que las partes tampoco lo discuten, ¿no es cierto? Se discute un poco más el tema de la responsabilidad, que bueno, ya ahí es materia más judicial y de la fiscalía que de otra cosa. ¿Es difícil precisar quién impactó primero? ¿Qué vehículo? Bueno, es difícil siempre, ¿eh? Siempre es difícil quién es el que embiste, así se dice técnicamente, quién embiste y quién es el embestido, ¿no? O sea, qué fuerza acciona contra otra fuerza, qué vector de dirección se dirige hacia qué otro vector de dirección. Eso, imaginándolo rápidamente, Hugo, es, por ejemplo, el choque en la intersección, ¿no? En una esquina, ¿viste? El típico de
¿quién paga? Te chocan atrás para adelante, de adelante para atrás, te chocan una vez que pasaste. Bueno, todas estas discusiones que se dan en choques típicos, en la parte penal también se da, no con tanta relevancia, porque no se discute en la parte penal quién le va a pagar los daños a quién, eso Claro. es civil, sino que se discute la responsabilidad, ¿no? Las acciones al volante se discuten en esta etapa. Claro. Entonces, esto de quién chocó a quién, y mucho más en este caso, que es un choque de frente con frente, en un ángulo de difícil visión, uno con el otro, y en un médano, lugar donde no se puede circular para ninguno de los dos, es un tema que no reviste tanta importancia. ¿Explico? Ahora, si yo debiera como perito determinar o responder ante una pregunta ¿quién chocó a quién?, la colisión será justamente por acción de ambos conductores, ¿no? Sin tener determinado claramente, nunca se va a tener determinado quién fue el que accionó más fuerza que quién fue el que accionó menos fuerza. ¿Explico? En este Correcto, caso, sí, dos sí. vehículos de diferentes masas se chocan frontalmente cuando ninguno de los dos, en teoría, se ven. Ahora, Así que, sí. hay algo que también creo que nos ayuda, ¿no? El hecho de que esto ocurre en un médano, donde no hay prácticamente, no está demarcada, no es una vía común, debe complicar mucho más. Claro, vos fíjate que no podés hablar ni siquiera de qué velocidad o qué velocidad mínima o máxima se puede circular ahí. No hay norma vial que lo determine. Claro. Tampoco hay, como vos decís, una arteria, una dirección, una canalización, un camino al que seguir. Ni siquiera un sentido cardinal. No es que podés ir de acá para allá, de allá para acá. ¿Entiendes? Son médanos. Es como el medio del desierto. Es como libre albedrío para ambos vehículos. O sea, no va a haber una discusión estrictamente vial. Va a haber una discusión estrictamente de responsabilidad, que va más allá de la pericia y va mucho más a lo que pasó dentro del habitáculo, de ambos habitáculos, ¿sí? ¿Quién tenía cinturón, quién no? Sí. Antes de ir específicamente a ese tema, está la puja en si es un lugar privado o público. Si fuera privado, ¿no rigen las normas de tránsito habituales que todos conocemos? Mira, si fuera privado, y yo le agregaría la pregunta, si fuera privado y cercado, o sea, sin tránsito de ninguno más que de esos dos vehículos, ponele, no sé, el dueño del campo privado y cercado es el de Amarok. Invitó a una persona, que es el del UTV, a circular por su campo. Supongamos ese escenario, ¿no? Para responder más lógicamente. Bueno, ahí claramente no corre ninguna ley vial, estrictamente vial cero, como en el caso igual que el que estamos hablando, y solo van a correr las leyes, entre comillas, de la responsabilidad, de quién va a responder penalmente por una actitud al volante, por una acción al volante, ¿sí? Claro. Es como poner en un planeta ajeno al nuestro, mirá la pavada que estoy diciendo, pero como para entenderlo, es en un mundo donde no se conoce ninguna regla, poner dos vehículos que chocan. ¿Qué vas a discutir? ¿Qué regla vas a discutir? Bueno, solamente la acción estrictamente personal de cada uno de los participantes y de quién logró más ilícitamente que el otro para ser más responsable que el otro. Ahora, el daño más grave se produce porque no se utilizaron las medidas de seguridad, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el casco. Bueno, imagínate, sí, exactamente es lo que vos decís, e imagínate, te agrego, a un chiquito que va en la falda de un adulto, en un espacio muy reducido del UTV, el UTV no es para llevar gente atrás, o por lo menos cómodamente no vas atrás, y ese espacio reducido recibe una gran energía producto de colisionar, en este caso con un vehículo de 3 veces más de peso, y las personas que van en ese espacio reducido atrás de ese UTV van a colisionar con dos sectores principales. Uno es el respaldo de los asientos de adelante, que son respaldos, no son ergonómicos o blandos como son de un automóvil, son respaldos de material duro, que apenas está acolchado para la espalda y los muslos y los glúteos del que va sentado, pero después el respaldo en sí es un plástico duro, resistente a una carrera deportiva, claro, como es saltar en médanos. ¿Me explico? Entonces, tu cuerpo, el de un adulto y el de un chiquito de 8 años, colisiona contra un sector en donde no es nada grato colisionar. Imagínate que en un automóvil, si vas atrás sin cinturón y colisionas, tu cuerpo va contra el asiento delantero, que el respaldo está digamos que va a recibir mejor que un respaldo plástico, ¿me explico? Claro. Y le sumaría la barra, el barral, porque en el centro de este UTV corre transversalmente una barra, que es para agarrarse con las manos.
Claro. Porque en un UTV estás como en una montaña rusa, peor todavía, estás como en un caballo de doma, Como lo que sentado. como lo que habitualmente se lo conoce como jaula, no es una estructura tubular, no es algo totalmente Exacto. rígido, no hay Sí, hierba, pero no hay nada. claro, y a la vez tus manos van agarrando tipo montaña rusa, vas Claro. agarrando adelante tuyo ese barral para sujetarte, además del cinturón, como pasajero, ¿no? Estamos hablando. Y Federico, colisionas contra eso también. ¿Está permitido la circulación de este tipo de vehículos u otros vehículos por un médano? Bueno, no así como lo pintás, sí para carreras deportivas, pero después las leyes de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional prohíben este uso de vehículos, salvo estrictamente que la jurisdicción, en este caso el municipio de Pinamar, lo permita. Y sabés que el municipio de Pinamar sí lo permite, pero lo permite expresamente en un corredor exclusivo que Claro. tienen ellos armado para eso. Claro. En el resto no pueden circular. O sea que teóricamente, por lo que sabemos, estos vehículos estaban circulando en un lugar donde no podían hacerlo. Bueno, claramente el UTV sí. Ahora, la camioneta es un gran problema. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito que un automóvil como una camioneta puede circular por la vía pública. Claramente es un vehículo homologado, seguro, y para eso sirven y para eso se venden, ¿no? Está autorizado, obviamente. No es un UTV, es una camioneta, en este caso una Amarok. Ahora, la pregunta es, ¿puede circular una Amarok fuera de la vía pública, o sea, por la playa? Y bueno, no hay nada que lo impida. En principio yo te diría que sí, que puede. Ahora, ¿está apto para circular en un médano? Y yo en principio te diría que no. Claro. No es lo mismo circular en una zona playa con arena mojada, en donde el vehículo sí está preparado para traccionar y circular y frenar, entre comillas, lo más seguro posible, que hacerlo en médanos en donde la visibilidad es mala y donde te puedes encontrar con una persona tomando mate a la vez. Correcto. ¿No? En un médano. Así que es más complicado. Ahora, dos últimas consultas, Federico. Una tiene que ver la pericia. ¿Qué elementos tiene en cuenta? ¿Qué elementos examina? En este caso, bueno, en casos normales, porque esto no es un caso normal, ¿no? Hay un UTV, hay médanos. En casos normales examina de todo, pero vamos a este caso en particular. Va a examinar las computadoras de ambos vehículos, lo tienen, y van a recibir, van a sacar mucha información de ahí. Van a inspeccionar los sistemas de freno de ambos vehículos. Son dos vehículos nuevos, pero los tienen que inspeccionar igual. Las campanas, los discos y la altura del pedal de freno, etcétera. Va a revisar el sistema de cinturón de seguridad, lo mismo, son cinturones buenos, son vehículos nuevos y no va a haber problema, pero hay que revisarlos. Van a inspeccionar la altura y con respecto a la altura de ambos es la correspondencia de daños. ¿A qué altura impactaron? ¿Cuánto fue la profundidad del daño? ¿Qué sectores fueron directamente dañados por la colisión en sí? Si había daños previos, etcétera. Así que tienen mucho en qué trabajar, pero no quiere decir que todo lo que trabajen dé resultados positivos. A veces hay cosas que no se pueden determinar. Correcto. Y la última consulta es, de acuerdo a tu experiencia como abogado, como perito, parecería ser, por lo menos analizando desde afuera, que es un caso difícil, de difícil resolución. Sumamente difícil, de mucha controversia, porque ya desde el vamos hay un problema que es que los dos vehículos no podían estar ahí. Eso es un gran problema para los jueces, no quisiera ser juez. Sí. Y, pero bueno, salvando todo eso, yendo un poco más directo, va a haber mucha caída hacia las acciones al volante, de ambos conductores. No tanto, creo yo, del padre. El padre, por supuesto, que también va a tener que dar muchas explicaciones, ¿no? Lamentablemente, igual es el que ya se lleva una pena enorme, que es la de su chiquito, sí, la de su Senado, chiquito, ¿no? Sí. Pero los dos conductores de ambos vehículos, sobre todo el del UTV, va a tener mucho que responder por estar en situaciones donde pusieron en riesgo a ellos mismos y a los que transportaban, ¿no? Así que está complicado. Ahora sí, la última. Si hubiera un particular, va a tener que responder, y el municipio también es responsable. Sí, son responsables, pero no van a ser responsables penales. Lo veo difícil, ¿eh? Son responsables por el no control, juicios, obviamente, porque era una crónica de algo anunciado que iba a pasar, por los antecedentes y demás. Pero desde el punto de vista penal no creo que tengan ningún tipo de perjuicio, lo que es el municipio. Sí, los conductores de ambos vehículos, como te decía, y bueno, que ya también ya tienen lo que se llama pena natural, ¿no? Que es pasar por lo que está pasando. Sí, sin duda. Sin duda.
Federico, gracias por este impecable análisis y bueno, nos comunicaremos en cualquier oportunidad. Gracias a vos. Federico González, integrante de ISPRESBI, bueno, nos comentaba entonces qué puede ocurrir con estas pericias y por dónde puede ir de ahora en más esta causa que, como él bien decía, es sumamente compleja y que tiene un nene de 8 años, Bastian, internado en un estado muy preocupante, grave y que no se sabe cómo va a evolucionar.